Bienvenidos a un capítulo más de este podcast. Hoy estoy sumamente contenta porque vamos a escuchar las historias de dos personas con una trayectoria impecable. Uno tiene más de 40 años de dar su voz para comerciales, pero además es cantautor, es productor. Y la otra con una trayectoria intachable, pero además me dio la vida. Bienvenidos Luis Diego Solórzano y Rosa María Solano a Voz Humana Retratos Sonoros. ¿Cómo están? Buenas noches, Gracias. buenos días, buenas Gracias, tardes, en cualquier momento donde nos estén escuchando. Muchísimas gracias, un honor estar aquí. Un honor. Bueno, muchas de las personas que van a ver en este momento el podcast los conocen, los han escuchado, pero esto es magia porque cuando ustedes empezaron hace bastante tiempo, y no estoy diciendo que tengan mucha edad, pero la vida era muy diferente porque nos escuchaban y pensaban cómo éramos. Vamos a empezar con don Luis Diego. ¿Hace cuánto está usted en este mundo de la producción, musicalización, cantautor, voz comercial? Contémosle a la gente. Fíjate que yo empecé en la locución a través de la música. De jovencillo empecé a tocar guitarra y a cantar en las misas en San Pedro. De ahí pasé a estudiar música y estudiaba guitarra y canto. Y estudié canto con don Claudio Brenes, una de las glorias del canto, sí. Y entonces él me enseñó de los resonadores, de cómo respirar y esas cosas. Y en el año, yo me casé en el 77. Para el 78 más bien ganó las elecciones Rodrigo Alberto Carazo. Yo ya tenía un hijo y tenía que cuidar de dónde comía. Y parecía que él iba a cerrar el Movimiento Nacional de Juventudes. Entonces un día me puse a buscar en el periódico y apareció un anuncio chiquitito que decía: se necesitan locutores sin experiencia. Y yo dije, bueno, yo no tengo experiencia y podría ser locutor porque don Claudio me ha enseñado cómo impostar la voz y cómo respirar. Y entonces fui a hacer la prueba y pues, gané el puesto. Y fue para la inauguración de la Radio Nacional. ¡Wow! Entonces, desde entonces estoy en... Por allá de los 80. Eso fue en el 78. 78. Sí. Wow. 78. Muchísima, Wow. muchísima carrera, y yo creo que ahorita vamos a volver con usted, pero aquí tengo a mi mamá. Es difícil, yo creo que he hecho muchas cosas en la vida, pero hoy estoy un poco nerviosa porque yo creo que además de la admiración que te tengo, también te veo como mamá. Y siempre decís algo que yo creo que ha calado mucho en tus 6 hijos, y es que nos ha sacado adelante con el sudor de tu lengua. Con el sudor de mi lengua, exactamente. Si Dios me deja llegar el 16 de octubre de este año, 45 años de ganarme la vida con el sudor de la lengua. Qué increíble, Rosita, Sí, buenísimo. Y empezaste leyendo noticias, ¿no? Empecé leyendo noticias un 16 de octubre de 1980 en Cartago, de donde somos oriundas, paperas, sangre azul, en La Fuente Musical, una emisora que era, digamos, pequeñita de provincia. Y ahí, por casualidades de la vida, yo declamo desde los 5 años, me encantaba la declamación, se me hacía bien la memoria, se me pegaban muy bien las cosas, y entonces declamaba a Rubén Darío, al Indio Duarte. Hice una presentación para un grupo de panameños que estaban haciendo un curso de montañismo con la Cruz Roja de Cartago. Y resulta que ahí estaban el director y uno de los locutores de La Fuente Informativa y me grabaron. Yo estaba en lo mío y me grabaron, y después, ya cuando llegó la hora formal, estaba el embajador de Panamá y todo. Y entonces me dicen, escuche esto, ¿verdad? Entonces yo me oía declamando y yo, qué bien. Me dice, ¿usted sabe que tiene voz de locutora? Y yo, ¿Cuántos años tenías? 20. 20 años, imagínate. Chiquilla. Tenía voz de locutora, ¿verdad? Me dice. Y eso fue un lunes. Me dice, yo quiero que llegue mañana a la radio, estamos, ya me dijo dónde, Barrio Molino, para hacerle una prueba. Y yo salí de ahí y me fui para la casa. Por supuesto no fui a la prueba. Yo dije, eso era una fiesta, seguro estaban tomados y yo no voy a ir, ¿verdad? Y entonces no fui. Y viernes, la amiga que me había invitado a ir a hacer mi participación a declamar, me dice, Rose, pero ¿por qué no vas? Y le digo, no, es que me da vergüenza. Llamemos. Y en ese tiempo eran teléfonos de disco, ¿verdad? ¿Sí? Y entonces ella trabajaba en una oficinita y nos robamos una llamada. Acordate que en los 80 una llamada, ¿verdad? No es como ahora.
Y le quitó el candadito y llamamos. Y entonces ya contestan la fuente musical. Y yo, buenas, ¿me puede pasar con don Freddy Dávila? Y entonces él se pone al teléfono y yo solamente le dije, don Freddy, eso le dije, don Freddy, de ahí Morena. Yo le dije que viniera el martes, ¿por qué no vino? Y yo, ay, don Freddy, es que de comer una actividad, una fiesta, yo pensaba, y me dice, yo no tomo. Y entonces me dijo que llegara el sábado 16 de octubre, que llegara a las 9 de la mañana a hacer la prueba. Y yo en mi vida, o sea, yo había salido en los actos cívicos y eso de la escuela, siempre pues fui bastante hablantina, pero, o sea, eso no estaba en mi libro, yo estudiaba turismo en ese tiempo, no estaba en mi libro eso. Hice la prueba a las 9 de la mañana y a las 7 de la noche empecé a trabajar. De verdad. Me tiraron al aire así y los anuncios eran, bueno, las noticias eran como, ¿se acuerdan de las agencias Reutería? Eso era papelitos como de impresos impresos de los... En máquina de escribir y todo. Sí, exacto, en máquina de escribir con papel periódico y ese señor era así, escribía súper rápido. Y los comerciales en un portafolio, ¿verdad? En pedacitos así. Y yo hacía eso como si lo hubiese hecho toda mi vida. Claro, no imagino la dicción, ni la vocalización, ni nada de eso. En ese tiempo que yo en mi vida había escuchado eso. No, pero vos naciste con eso. Pero ahí me quedé 4 años. Leyendo noticias, haciendo programa infantil. Un día me llevaron al estadio de Cartago a leer anuncios también, pero el dueño de la radio se enojó. Y entonces, bueno, o sea que yo creo que en ese tiempo, Luis Diego y Sonia, era empírico, eran casualidades. Una cosa llevaba a la otra, pero pues hoy en día la gente se prepara más. En nuestro tiempo, pues no había mucho chance para eso. No. Y a mí me tocó, cuando entré, a empezar a aprender, porque imagínate que los locutores eran don Chico Montero, Claudio Rojas, sí, Alfonso Gedgens, Ronald Alfaro, sí, eran Jorge unos Vargas, locutores, sí, ¿verdad? Con maestrísimos. experiencia y unas voces, y entonces yo me quedaba callado, y bueno, y doña Aide de Alef, Y doña que Aide. era la directora, Sí. que cuando uno hablaba me decía, no, así no, muchacho, haga así, y bueno, yo todo lo traté de empezar a hacer y bueno, empezar a aprender. Creo que tuvimos esa suerte, tuvimos Una gran esa escuela, suerte, por una gran supuesto, escuela, por o sea, supuesto. aprender de los maestros, ver lo que hacían. Yo me acuerdo de don Jorge Vargas en Titania, que él siempre marcaba, este es el Hit Parade de Costa Rica. Él marcaba así y yo decía, ¿por qué será que hace así? Y ya luego me di cuenta que el cuerpo habla, ¿verdad? Claro, y que entonces el lenguaje corporal te ayuda en la locución. Así que de los maestros, esos que mencionaste, casi todos los conocí, tuve la oportunidad de estar por ahí cerca de ellos y ha sido una escuela día tras día. Don Luis Diego, y bueno, yo lo admiro muchísimo a usted porque lo he escuchado en bastantes comerciales, en su voz. Además, están aquí porque son fundadores, obviamente, socios fundadores de Aprovoz, pero lo admiro más cantando, porque me encantan esas fotografías cuando está con la guitarra. Esa pasión también y esa forma de cantar y esa guitarra, ¿desde hace cuánto la tiene? Porque siempre que lo he escuchado, además de estar promoviendo el canto, protege mucho a todos esos cantautores. Usted de verdad que es un fiel creyente de que de la música también se puede vivir. Sí, es cierto eso. Me costó llegar a entenderlo, porque, bueno, tenía una familia de 5 hijos que tenía que alimentar. Claro. Y con la música, por lo menos en aquel momento, no era, yo pensé que no era tan sencillo. Entonces pasé como 20 años casi en otros trabajos. Trabajé, bueno, en la radio, trabajé como locutor, trabajé como productor audiovisual, trabajé en comunicación con Visión Mundial Internacional. Hasta que llegó el momento, después de la muerte de mi hermano, que murió cuando tenía 45 años, yo tenía 40, que me dio una crisis, la crisis famosa de los 40, en donde yo dije, yo no quiero morirme como mi hermano sin haber hecho lo que yo quiero hacer. Claro. Y entonces decidí tirar todo, dejé todo y me fui por la música nada más. Me ayudó mucho Fidel Gamboa. Yo grababa en ese momento en Videotec. Claro. Y entonces, uno de esos días, después de grabar con Fidel, que además lo dirigía a uno de manera maravillosa, sí, ¿verdad? Sí. Se sienta en el teclado y empiezan a sonar
trompetas y chelos, y yo le dije, maestro, ¿y eso? Y me dice, es un programa que se llama Cakewalk. Y le digo, ¿de verdad? ¿Y cómo puedo tener el Cakewalk? Y me dice, yo te lo doy. Wow. Eso sí, tenés que comprarte un teclado y una computadora. Yo creo que al día siguiente yo tenía el teclado, la computadora y un disquete de esos cuadrados de aquel tiempo, ¿verdad? Y entonces lo metí, instalé el programa y lo llamaba al pobre Fidel, ¿verdad? Fidel, no me suena nada. Y me decía, andate a File. Sí, Dándote el curso. hasta que pude. Pero sí, entonces después de los 40 años me dediqué a la música ya por entero. Con premios ya en su haber. Y Cuéntenos ya con de eso, algunos porque eso es premios, una sí, emoción sí. impresionante y lo que más nos gusta es verlo que está también de la mano de su esposa y recibiendo mucho de ella. Sí. Eso fue muy bonito y eso fue también, bueno, por difusión cultural, ese premio nacional, pero bueno, voy a dejar que Coco se Sí, suba. es que porque trajo él el día de hoy a Coco. su bebé Coco. Es más famoso que Raquel y que yo, pero Llega a todo lado y todo el mundo Pórtese sabe bien, de Coco. Todo el mundo sabe quién es Coco. Sí. Exacto. Entonces, fue por un programa de radio y en donde Raquel y yo hacemos la locución, entonces es doblemente satisfactorio. Bueno, la locución y la investigación y un montón de cosas, sí, todo. sí. Yo creo que hace algunos años, y obviamente ustedes tienen muchas más décadas que muchos de los locutores que inclusive ven el podcast, que inclusive están en la asociación, era más difícil porque tal vez no estaba tanto la tecnología. En algún momento dijeron, uy, no lo voy a lograr. Como locutores. Bueno, yo te voy a contar algo. Yo creo que y tal vez Luis Diego y yo compartimos esa misma suerte. El hecho de habernos formado, yo también pasé por Radio Nacional ya muchos años después, haber pasado por emisoras como Radio Titania, Sensación, donde estaban los grandes, ¿verdad? O sea, de repente era una chiquilla y te consideraban buena y me apoyaron y me lanzaron. Entonces creo que en ese tiempo, Luis Diego, no sé si pensás diferente, creo que nos convertimos en una marca, ¿verdad? O sea, yo creo que ya la gente decía, ok, sí, Luis Diego Solórzano es rápido, Rosa María Solano es rápido. Por ejemplo, recuerdo al Alberto Reina, en paz descanse, que le decían toma uno. Alberto llegaba y hacía una toma y ya. Y ya siempre toma uno, muy bien, perfecto. Y entonces creo que eso fue una suerte. O sea, hoy en día te piden un demo, bueno, sobre todo las nuevas generaciones, pero antes creo que sabían, iban a la segura, o sea, Claro. ya sabían quién te da esto, quién te da lo otro. Y bueno, no sé, habían muchos, habían más hombres que mujeres. Siempre en los locutores han habido más hombres que mujeres. Y bueno, pues creo que éramos voces sin cara. Creo que la claro, diferencia correcto. de ahora, ¿verdad? Yo trabajo en radio desde el 80 de manera ininterrumpida. Yo creo que si hubieran tenido Instagram o Facebook serían influencers, pero de talla mundial, más o menos. Posiblemente, pero sí, yo creo que no Facebook, no nada. Claro. Yo hago radio desde el 80 y con gran orgullo puedo decir que desde el día 1 hasta la fecha, de manera ininterrumpida, y eso pues para mí es todo un privilegio, todo un honor, y hasta, ¿qué? Como en los 2000 o así, que ya la gente comenzó a verte por fotos y que ya decían, Ya se mira, ella reconocieron. es, exacto. Antes decían, es una mujer de 1,65, ojos azules y rubia. Muy bien, muy bien. Pero te pusiste lentes de contacto. Sí, eso es lo que la voz, eso es lo maravilloso de la voz, ¿verdad? Eso es lo maravilloso. Don Luis Diego, y en su caso, ¿en algún momento usted dijo, no, este no es el camino, o hubo frustración, o por el contrario? Cuénteme un poco de eso. No, muchas veces. Yo tengo como una voz, bueno, digamos, en el canto soy barítono bajo. Eso es verdad, hay 3 cuerdas en las mujeres, soprano, Tal vez para que la Contralto. gente entienda, ¿podría cantarnos un pedacito de algo? Como para un pedacito de explicar? algo. Una mujer tan frágil era ella, muñeca de cristal e ilusión, un príncipe azul su compañero. Me encanta. Muy bien. Muchas gracias. Entonces, hay ciertas cosas, por ejemplo, el anuncio que ahora estaba comentando Mauricio de McDonald's, cuando me tocó decir, digamos, rico es tal cosa, me quedaba muy bien, pero empezaron a llamarme para cosas que tenía que hacerlo Más alto. como con la voz más alta. Más y promocional. más promocional. Y en esas cosas yo sufría tanto. Y más de una vez pensé que no lo iba a lograr.
Bueno, por dicha. Compartimos por muchos años la cuenta, bueno, puedo mencionar marcas aquí, ¿sí? Sí, nada más al final les pasamos el cheque. Compartimos por muchos años la cuenta del Banco de Costa Rica. Exacto. Él era digamos, la voz. De hecho, todavía, si uno llama al Banco de Costa Rica, él La te contestadora, contesta. sí. Él te Bueno, la contesta. contesté. Yo fui, bienvenido a Bancatel. y entonces, él hacía el comercial, el cuerpo, digamos, y yo era, somos el Banco de Costa Rica, o a veces nos cambiaban. Sí. Él hacía el cierre y entonces siempre fue como muy bonito esa experiencia de compartir una cuenta por tantos años. Sí. Don Luis Diego, yo le voy a preguntar algo y Sí. tal vez yo creo que puede ser que se toquen fibras o no, pero suponga que en este momento usted tiene que dedicarle su carrera a alguien, agradecerle a alguien por lo que usted es. Puede ser usted mismo, puede ser una persona, y le voy a dar 30 segundos para agradecerle a esa persona. Pues yo le agradecería la vida, porque han sido tantas personas las que me han ayudado. Ahora venía pensando que fui a trabajar a un lugar que se llamaba DIA, Difusiones Interamericanas, y lo que tenía que hacer era unas cápsulas, digamos, ¿cómo se llamaba este señor? Bueno, de un predicador. En ese momento se me fue el nombre. Gracias a eso, años después, me llevaron a grabar a Los Ángeles porque ese señor hacía una película. Y como yo hacía la voz de él para América Latina, Oh, y wow. porque en ese tiempo era con cassettes, Ajá. y entonces hacían miles de cassettes y los Sí. mandaban por correo y llegaba a todas las emisoras evangélicas y entonces transmitían eso. Entonces yo digo, yo fui a Los Ángeles por una suerte, porque en algún momento alguien me dijo, ¿puedes grabar una cosa de Qué lindo. Billy Graham? Y yo, Billy sí, Graham, claro, ajá. de Billy Graham, sí, claro. Y muchas de las cosas que me han pasado bonitas en la locución ha sido por ese maravilla de la vida. Me encanta, me encanta. Mami, creo que muchas veces te lo he dicho, yo creo que casi que hago lo mismo que haces vos, por muchas causalidades y casualidades de la vida, pero en este momento igual, si tuvieras que decirle gracias a alguien, ¿a quién se la darías? Oh, por Dios. Bueno, yo, primero que todo, a Dios por el don de la voz, que definitivamente es una gracia, podemos decir, con la que nacemos algunos, y creo que el hecho de haberla cultivado, de hoy en día poder compartir lo que he aprendido a través de los años con gente que se quieren profesionalizar, y también agradecer, como dice Luis Diego, tanta gente que te ha dado la oportunidad, que ha creído en tu trabajo. Pero creo que también mi homenaje es para la radio, porque la radio ha sido mi pasión, ha sido mi vida. Y todas las personas que cada día te escuchan y todas las personas que te aceptan por tantos años, sin que se cansen de vos, creo que ese es un agradecimiento definitivamente sincero. Pues desde luego a mis hijos, por quienes he trabajado arduamente durante tantos años, pero es que además el trabajo que nosotros hacemos es agradable, Es lindo. Claro. Y además nos pagan por eso. Sí, exacto. ¿Verdad? O sea, que no es una cosa que vos decís, uy, me sudé, me cansé. Bueno, claro, hay cosas que te exigen más, pero siempre ser locutor o locutora es un arte. Y me gusta mucho ahora como nos dicen artistas de la voz, porque eso es lo que hacemos con nuestras voces, darle vida a un producto, darle vida a un libro, darle vida a un e-learning, darle vida a un cuento, a una historia, lo que sea. Entonces, pues sí, yo definitivamente agradecidísima con Dios y la vida por esta oportunidad que tal vez para mucha gente es un deseo Claro. que nunca se va a hacer realidad, y para los que lo hemos logrado, la verdad es que yo lo he disfrutado siempre, nunca ha sido así como que yo diga, uy, no, ni me he frustrado, ni tal vez porque siempre de la mano de ser locutora comercial,
he trabajado en radio, ¿verdad? Claro. Entonces, o sea, yo hablo todos los días en un micrófono. Maravilloso. Solo sábados y domingos, ¿no? No, los sábados también, a las 12. Yo les voy a decir algo de parte de los que seguimos estas trayectorias, de los que queremos de alguna forma emularlos, de tantas personas que ustedes han enseñado desde el fondo de su corazón, de la voz, dando un consejo y sobre todo porque hoy también nos contaron un poquitito de sus intimidades, agradecerles y yo creo que el que Aprobos, que es nuestra asociación, esté el día de hoy vigente, gracias a ustedes por ser fundadores. Lastimosamente el tiempo nos gana, Como pero siempre. yo estoy segura, yo creo que ustedes también me van a decir lo mismo, que tiene que haber parte 2, definitivamente. Bueno, Así pues que ojalá gracias a que los haya dos. parte 2 Encantados. en nuestro próximo capítulo. Y a todos los que están escuchando, gracias por estar aquí en Voz Humana, Retratos Sonoros, y será hasta la próxima con otros 2 talentos impresionantes también. Hasta la próxima. Gracias. Muchísimas gracias, Sonia. Gracias. Gracias.